Ante la actividad del despertar de la humanidad, se encuentra nuestra población con la cruda realidad de lo que pensaba que era un estado pacífico y pleno, con justicia y misericordia hacia los humanos que deben merecerse más. Se encuentra nuestro querido México con la labor de despertar plenamente sobre su verdadera historia y los acontecimientos venideros. Antes de empezar, les queremos pedir una disculpa de antemano si este ensayo les ofende a aquellos que por todo lo que han luchado y esperado de su país, que le iba a regresar un fruto benéfico a cambio de sus labores y educación de vida. Se encuentra con los datos que les mueven su vida fuertemente. Al igual les queremos pedir una disculpa por la manera que este mensaje les llega, pues nosotros como miembros de una sociedad foránea que en algún tiempo pertenecíamos a el país de ustedes, ahora nos encontramos fuera del llamado Matrix para traerles algunos informes de gran utilidad en estos momentos. Les habla JC, el Stellar Zenith, un servidor que se encuentra entre mundos y que ha logrado salir de un mundo caótico y les extiende la mano a aquellos que buscan salir de un sistema opresor, que hasta ahora se dan cuenta que existe algo seriamente mal con sus gobernantes y la manera que han vivido por generaciones. Para iniciar, debo aclarar que lo que les vamos a recomendar no es para crear violencia ni anarquía total o parcial, pero es tiempo que la población de México despierte y tome las medidas necesarias, que luchen fuertemente por sus voluntades y no de los que les han dominado por siglos secretamente. Empezamos, aunque esta presentación no es suficiente para darles detalles de lo que les estamos por revelar. Queda de ustedes los que entiendan su historia verdadera e idiomas diferentes a las que acostumbran, que investiguen por sí mismos los datos con gran cautela. Solo los planteamos los datos y las semillas necesarias para que busquen los remedios necesarios y retomar su patria. Muchos de los que estamos hablando les dirá inquietar a los que guardan su fe en lo religioso y en sus doctrinas de base. No obstante, debemos revelarlo aquí, pues se va a revelar con gran magnitud en los tiempos que vienen muy pronto. Los actos, actas y decretos que creen que son suyos no lo son. Son dictaduras de una fuerza invisible, hasta hace poco por grupos pequeños que han pretendido dominar el mundo entero, y no solo México. Los grupos pequeños de familias y organizaciones han hecho una gran labor en desinformar el pueblo de sus acciones e intenciones por siglos. Hace cientos de años, grupos infiltradores de culturas y pueblos buscaban aprovechar de las joyas de conocimiento y la magia que aportaba cada cultura los que había infiltrado. Los cultos casarianos, mal nombrados los grupos y sociedades que ahora se conocen como la secta de Sion, y los seguidores de Judas, o bien equivocadamente llamados judíos, infiltraron a la Iglesia Católica Ortodoxa de momento. Tomando las enseñanzas de las culturas pasadas, mezclaron estas con las doctrinas serpentinas de su orden particular. Y en 1302 se decretó la bula papal llamado Unam Sanctum. Este decreto eclesiástico dictaminará a todos los seres humanos incapaces de llevar a cabo sus actividades y deberán ser salvaguardados por esta iglesia. En resumen, se declaró la Iglesia Católica como la única encargada de tomar a los humanos de manera psicológica y a través de su magia falsa instauraron el inicio del dominio del oeste, también llamado Plenitudo Potestatis. Más tarde, una serie de bulas papales declararon que el ser humano nació defectuoso y perdido en el mar, y debía ser salvaguardado por esta misma institución, comparándolo como un buque, vehículo sobre el alta mar. Esto durante la Gran Quemazón de Londres en 1666 marcó el inicio de la pérdida de vida espiritual de los fehacientes. Más tarde, Romanus Pontifex y la convocación de jubileo marcaron el Consejo Trentino. Juntos establecieron las bases para las tres coronas y estados religiosos corporativos de la Iglesia. Se establecieron las cabezas coronarias en fideicomiso a Inglaterra, España y Francia, junto con Portugal. Les dio título pleno para llevar a cabo la tarea y misión de la fe de esta nueva corporación eclesiástica. Siglos después, cada una de estas se les envió
a embargar las tierras de las Américas, mas no lo que se establece como conquista. La sociedad de Jesús llegó a embargar las tierras de los animales nativos que ellos le aseguraban que habitaban esas tierras. Empezó el destierro y el establecimiento militar religioso de su fe sobre los incompetentes y la misión de convertir a los que quedaban en buenos cristianos, adiestrándolos a través de sus enseñanzas de magia y control sobre los demás. Se estableció un cuartel general psicológico militar en lo que es ahora las zonas federales de cada sector de la iglesia y a dominar de sus habitantes y ocupantes originales. Estos sectores se llamaban distritos, y la primera institución no fue la iglesia o templo, sino llevó y sigue llevando el nombre de universidad. El concepto de la universidad de adiestramiento militar, con normas y el control psicológico de los indios, fue la manera en que se estableció esa institución. Y como con cualquier guerra, el campamento temporal del grupo invasor es un estadio temporal que existe como cuartel general o zona militar de un invasor foráneo a las organizaciones locales. Poco a poco estas zonas militares fueron usurpando los territorios originales con nombres similares, pero con el concepto de propiedad de alguien más, o sea, estado de municipio de, etc. Al tomar territorios y a cambiarle los nombres bajo contrato de los locales, lograron establecer zonas y entidades administrativas sobre la tierra original. Esta historia ahora se está corroborando a nivel mundial, pues lo que ahora parecen ser países, en realidad son asistencias eclesiásticas que llevan sus actividades en privado como parroquias. Las parroquias son los gobiernos que quedan por encima de las tierras originales y sirven como una especie de derecho superior por contrato y decreto estilo religioso. Al cambio de los tiempos se crearon guerras y fueron tomados los locales a creer que la religión de la Iglesia de Jesús deberían ser la fuente de la educación y gobierno. Enmascarados como ciudades, city, citadel, condados y municipios, estados de, y finalmente gobiernos federales. Logró la Iglesia infiltrar estas mismas entidades como un reflejo directo de la institución religiosa, con la diferencia que les dieron títulos para actuar y disfrutar el usufructo de la población y sus riquezas de la tierra. Con guerras consecutivas y deudas a estas naciones por los élites banqueros, las fuerzas lograron quebrar repetidamente estas repúblicas y democracias, a manera que hoy día la mayor parte de las naciones que pertenecen a estos grupos grandes de familias y banqueros están perpetuamente endeudados a ellos. En 1333, la capacidad para que cada miembro de una sociedad pudiese pagar con dinero de valor intrínseco, o sea, de valor real, se retiró, estableciendo una nueva manera de crear dinero con una nueva garantía que cumplirá con los derechos de los élites, las familias banqueras y la iglesia últimamente. Se creó mundialmente certificados de nacimiento, llamadas actas, pues eran una representación de la clase pobre y obrera, llamados pauper. Hoy día esa clase se refleja en el código que lleva cada pasaporte, la P o pauper o clase pobre. Ahora con cada quiebra consecutiva de los gobiernos de facto, trabajando en colusión con las coronas, los que de manera invisible creen que tienen un derecho superior a las tierras por medio de su decreto o bula papal, reciben tributos directos a través de una especie de lavado e intercambio de divisa monetaria e inversión que se traduce en un saqueo de crédito por medio de las haciendas y autoridades del mundo. Hoy día no existe el dinero, solo crédito y deuda, o al menos la ilusión de deuda, gracias al manejo de la población y sus instituciones educativas y establecimientos religiosos. Se encuentra una sociedad enteramente entregada a su fe y su gobierno, ambos falsos en fraude perpetuo. Pero les queremos decir a ustedes y a los élites del mundo que no pueden detener el despertar del espíritu verdadero de los hombres y mujeres vivos, no solo en México, sino de todo el mundo. La población mundial ahora está despertando a una cruda realidad de que todo que se les había enseñado era totalmente al revés,
y que muy pronto se darán cuenta que viven en un mundo bizarro, en que todo es enteramente lo contrario a lo que se entiende comúnmente. Esta es la revelación que viene y no una actividad religiosa venidera, que solo crea más esclavitud y sociedades adiestradas con sus conceptos de escasez. Hoy día les queremos informar que hay más riqueza que nunca en el mundo y hay más prosperidad que lo que es imaginable. Solo que los grupos pequeños de personas con un virus mental quieren saquear las naciones antes de que se dé cuenta los pueblos de que existe más que lo suficiente para vivir en un paraíso pleno en este mismo momento. Aunque no les puedo dar detalles en este momento, sí les puedo decir que hay un despertar mundial a esta realidad, a los fraudes y engaños que se han dado por generaciones. Los remedios y acciones. Nosotros por el momento no les podemos ayudar directamente, pues estamos en paz con el mundo y las familias de las naciones. Mas sin embargo queda de ustedes lograr estos cambios, pues solo en grandes números de seres humanos vivos y no muertos como los presuntan los sistemas actuales, pueden retomar sus tierras, derechos naturales y su propia prosperidad. Pero hay que actuar pronto, pues el gran plan de dominio está por realizarse. Investiguen Agenda 21, Grupo G20, los Bilderberg, el Consejo sobre Relaciones Foráneas, el Comité de 300, el Club de Roma, los Jesuitas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BIS, the Bank of International Settlements, quien disfruta una sede autónoma y soberana en el Distrito Federal de México. Hoy día México no es un país soberano, ni es una nación, es una corporación comercial debidamente registrado en Washington, D.C. como tal, en el Securities and Exchange Commission, la SEC, y sus franquicias disfrazadas como gobiernos y sus secretarías, incluyendo los tribunales, están registrados en Dun & Bradstreet, el buró de crédito comercial para empresas con millones de registros que buscan conseguir créditos a nivel mundial. El Banco de México no es de México. Registrado originalmente fue registrado como el Banco de Londres y México, y con cada quiebra y cambio de registro cambia su nombre numerosas veces para encubrir sus actividades ilícitas internacionalmente. Los estados son nada más que franquicias y subsidiarias de ese gobierno de facto, llamado comercialmente Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Ni siquiera se llama México. Su nombre comercial es United Mexican States, más no México. México, como ustedes lo conocen, no es nada más que una colonia de la Iglesia Católica, el Vaticano y su Santa Sede. Ellos se encubren con sus tres coronas. La que rige este país es la corona de España. Las tierras están bajo fideicomiso de esta corona. Por ello pagan tributo a ellos todavía. Los impuestos no son para la nación, son para los inversionistas, que son los mismos bancos mundiales que lucran con tu energía. Esta misma es tu fuerza laboral, tu labor como prenda de tus hijos. Las generaciones ya están en garantía a estos bancos, coronas y la iglesia. Bien, los remedios. Existe bajo la ley de las naciones y la misma Carta Magna el concepto de exilio y el derecho a la autodeterminación. Este es tu remedio. Si estos gobiernos de facto están funcionando bajo la ley romana y ley eclesiástica, están sujetos a los dictámenes del mismo. Vean el último decreto del nuevo Papa. Ya no hay inmunidad para las corporaciones y sus funcionarios. A partir del 1 de septiembre, cada uno de ellos son directamente responsables personalmente bajo su responsabilidad comercial por cada acto que comete contra la humanidad. No es la Constitución que lo avala. La Constitución mexicana es una garantía para la bancarrota y los acreedores de la nación. Si no firmaste ese contrato constitucional, no es tuyo. Dejen de citar artículos y títulos que no les corresponden. Su remedio está en lo internacional, fuera del sistema. Por ellos nosotros hemos autodeterminado como un gobierno de los hombres y mujeres vivos de las Américas, y no de un gobierno falso, fraudulento mismo que ahora están presenciando. El Distrito Federal es una entidad foránea a esta nación y sus territorios originales. Lo único que los liga a ellos son los contratos a quienes se inscriben, o sea, empezando con sus actas de nacimiento
credenciales, títulos y otros registros. Se obligan a ser parte de esa sociedad foránea llamada federal, estatal o municipal. Ahora ese gobierno tiene dentro de su sistema remedios, pero pocos los utilizan y los saben manejar. Pueden con sus leyes de transparencia y acceso a la información a cada uno de sus funcionarios, sus juramentos. Esto es clave para ponerlos en su jurisdicción del pueblo y obligarlos a que sean fideicomisarios nuevamente del pueblo. Segundo, exijan el bono o garantía que les permiten actuar como tal funcionario. Cada gobierno, oficina o puesto debe tener este elemento. Si no lo tienen, están funcionando bajo piratería internacional y fraude. Está descrito en su propia ley criminal y hay que buscar al Interpol a sacarlos de esa oficina y su puesto, pues están en fraude internacional. Y quizás más importante, demandan la información sobre sus seguros de responsabilidad, llamado Insurance Liability Carrier Information. Cada puesto o oficina opera bajo este seguro. Ellos les exigen que obtengan seguros falsos a los que ellos disfrutan, tanto como sus liquidaciones. Los seguros nacionales y sus aportaciones van directo a la reina de Inglaterra y no a los países. Cuarto, graben sus documentos, registros y títulos que bajo la ley de necesidad están obligados a operar sus vidas cotidianas con ellos. Los gravámenes deben llevarse a cabo fuera del país como marítimo, agrícolas y comerciales, sobre las tierras y propiedades originales. Quinto, traduzcan sus documentos al inglés y soliciten ante las autoridades internacionales como tribunales y asociaciones sus demandas por tráfico de humanos, violaciones al derecho humano y violaciones de los tratados del niño. Ejemplo, Tribunal Internacional de Justicia, o la ICJ, y la Organización de los Estados Americanos, o OAS. Estos 5 puntos les pondrá en jaque mate internacional y les obliga a cumplir con ellos, pues están endeudados con los bancos internacionales. Utilizan a cada uno de ustedes como garantía para préstamos y actividades de inversión en las bolsas de valor extranjeros como Luxemburgo y Nueva York. Retomen sus actas de nacimiento y dejen de votar. Capturen sus datos y quizás lo más importante es crear sus propias sociedades y grupos del pueblo y de hombres y mujeres vivos sobre sus tierras. Nunca permiten que los policías y militares violen sus derechos, pues no tienen derecho ninguno a traspasar o agraviar a ningún ser humano. Recuerden, el indio ha regresado con competencia y conciencia plena para administrar sus propias actividades y cuentas. Dejen de pedirles a algún gobierno fraudulento derechos que nunca han tenido con ellos. En son de paz, hasta pronto, queridos compañeros de México. Yo soy JC, el Stellar Zenith.